Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Hay una necesidad de readecuarse, ¿no? Entonces, en las épocas de crisis, justamente lo que tú dices, quizás lo que más necesitamos es planificación y orden. Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vittorio, CFN, Ceviches de la Rumiñahui, Diners Club y Maggi. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en Radio Fuego 106.5. Como siempre, me encanta poder entrar pues en comunicación con todos ustedes a través de www.mariletv.com, también en su extensión digital y en las apps de Fuego. Ustedes ya saben, para iOS y también para Android. Así que tenemos todas las extensiones digitales para que no solamente nos escuchen a través de Radio Fuego 106.5, también pues obviamente digitalmente. Qué maravilla poder tener nuevamente, porque ya le he entrevistado varias veces por el programa de Ricardo Mórtola, pues a María Augusta Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club. Pues ya saben ustedes que el tema a tratar aquí va a ser muy importante, la planificación de la economía familiar. Mi querida María Augusta, ustedes pues como tarjeta de crédito, como entidad bancaria, pero hay una amiga decía que quien trabaja en la banca bueno, pues después puede salir a administrar cualquier cosa, porque realmente yo creo que la banca te hace organizada, planificada y concreta y precisa, porque si algo no cuadra, next. Bienvenida, María Augusta. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes, para Radio Fuego y para todos los radioescuchas. Sabes que sí, eso es un tema que, fíjate, acabo de revisar una entrevista, una encuesta que se hace en hogares en Ecuador, y no solo la mayor preocupación este rato está siendo la parte económica, Claro, porque sí. obviamente la cantidad de desempleo que ha crecido mucho, hay una necesidad de readecuarse, ¿no? Entonces, en las épocas de crisis, justamente lo que tú dices, quizás lo que más necesitamos es planificación y orden. Cuando no, hay un mito, hay varios mitos, uno de esos que dice que cuando la gente a veces me dice, ¿yo por qué voy a planificar si gano poco? Justamente es al contrario, si ganas poco tienes que organizarte mejor para priorizar mejor tus gastos. Entonces, un llamado a todos a que nos organicemos mejor. La primera cosa, y que planifiquemos. Pero para empezar a planificar, obviamente hay que ver un poco en qué estatus están nuestras economías, ¿no? Hay que ver bien tres variables. La una, Claro. estamos cubriendo nuestros gastos regulares, básicos. Dos, si estamos, cómo estamos endeudados, si estamos bien o mal endeudados. Y tres, si estamos o no ahorrando. Hay gente que también me dice, y este es otro de los mitos, que si uno no tiene pocos recursos no puede ahorrar. Yo les quiero decir que no es muy así. Hay estudios increíbles, yo he visto cosas en la India, en el África, donde tienen, por ejemplo, en la India tienen algo que se llama las roscas, ¿no es cierto? Donde sectores muy pobres, por ejemplo, le encargan a una persona que recoja todos los días 20 centavitos de cada una de las participantes, y con esos 20 centavitos han armado emprendimientos y cosas porque han sido regulares y persistentes, ¿no es cierto? Esa es la lección que nos dan estos ejemplos. Entonces, importante estos tres aspectos, ¿no es cierto? Ver cómo estamos en cada uno. Una persona, una familia, no debería estar endeudada en más del 40% de sus ingresos, ¿ya? Si es que pasa ese límite, estaríamos hablando de estar sobreendeudado. Y ahí tienes que tomar medidas para corregirlo. ¿Cómo son las medidas que deberías tomar para corregirla? La primera es, y la pregunta que muchas veces me hacen es, ¿qué debo pagar primero? ¿Cómo pago mis deudas? Si es que me cae, digamos, un sobresueldo, un bono, o puedo, ¿qué prioridades debo dar? Yo ahí quisiera recomendar lo siguiente. Analice la deuda que mayor costo tiene. A ver, no necesariamente la más grande, sino la que más costo tiene. Cuando hablo Así de sea costo, más chiquita. así sea más chiquita, porque esa genera más intereses y a la larga termina usted pagando mucho más, ¿no es cierto? Entonces pague primero la que tiene mayores intereses o comisiones, ¿no es cierto? Dios no quiera que usted esté endeudado con el chulco porque eso es una pésima idea, ¿no es cierto? No. A veces eso
la gente inescrupulosa también se aprovecha de esas situaciones, Claro. y además le vende la idea de que, es que diariamente le cobro un dolarito, pero ese dolarito diario significa un 70% de interés, así es que tenga muchísimo cuidado de no caer en ese tema. Es el Así es. chulco o el prestamista informal, que de verdad que hay muchísimas opciones en el país que son mucho mejores, desde cooperativas hasta bancos grandes, pero no caiga en el chulco porque eso le va a perjudicar muchísimo y puede poner hasta en riesgo su seguridad personal y la de su familia, ¿no? Entonces, ese es un punto. Entonces, pague primero la deuda que más costo por el dinero tiene. ¿Cuál es el interés? Hay que fijarse cuál es el interés y cuáles son las comisiones de esa deuda, ¿no? La otra cosa es que se sugiere es, mire, si usted tiene tarjetas de crédito, ya que yo estoy en ese mundo, normalmente procure consolidar en una sola o máximo 2 tarjetas. No ande con 10 tarjetas. Se va a desordenar. Eso tiende a ocurrir y somos humanos y podemos realmente, entonces ya no me acordaba cuánto debía la una, me quedo en mora porque me olvidé, o sea, se arma realmente y eso a la larga perjudica porque crea un desorden y perjudica su economía. Entonces, manéjese con pocas es mejor. En el caso de Bueno, que manejarte con pocas aunque tengas más, pero digamos que tener en el uso diario o en el uso sí, una o dos. sí, a máximo 2, eso es una recomendación. Establezcase usted también un plan de cuánto Pagar más, lo que firmas también es importante, María Augusta. eso es clave, Pagar pagar, lo que firmas, o sea, al o final de sea, mes tratar de pagarlo casi todo, ¿no? Sería mientras fantástico. más puedes y mientras menos moras tengas, es lo mejor que puede pasar, ¿no es Así cierto? es. Honrar las deudas es una buena idea porque usted después es un sujeto de crédito mayor, es una persona que va a obtener ayuda cuando la requiera de verdad de manera más fácil, ¿no es cierto? Su historial de crédito sí importa, ¿no? Así es. Entonces, eso también es un tema importante. El otro tema también importante es que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, sobre cómo estamos haciendo nuestros gastos y sobre cómo estamos usando las tarjetas. Por ejemplo, yo les quiero decir que si usted va a hacer un gasto corriente, vamos a tener que dividir nuestros gastos en 2 tipos, los gastos corrientes y los gastos que digamos que son recurrentes todos los meses. Procure no diferir los pagos de esos gastos. Cuando estoy hablando de gastos recurrentes es, por ejemplo, comida. No se endeude a 6 meses para pagar comida. Ese es un gasto que tiene todos los días. Entonces, más bien utilice si tiene un crédito para pago a fin de mes, es mucho mejor, ¿no? En esos casos. Entonces, todo lo que sea gastos recurrentes mensuales, procure no diferirlos a largo plazo, porque ¿qué está ocurriendo ahí? Ahí usted está poniéndolo para que tenga algún interés, el costo del dinero, y eso le va a encarecer el gasto regular, ¿no? Entonces Pero es y mejor que mira, no. mira, me gusta que eso que tú dices es muy importante porque ahora con las aplicaciones, porque ha subido un 400% la venta digital. Y Así ayer es. lo vimos, y ayer lo escuchamos y lo vimos de fuentes oficiales. ¿Ok? 400% es la venta digital. Eso significa que mucha gente a través de tarjetas de crédito también está haciendo sus compras en sus apps. Entonces, ahí sí hay que meter bien la tarjeta de crédito en las apps. Si vas a trabajar con tarjeta de crédito en las apps, para que no pase esto, para que no estés sobrepagando sobre comida. Es muy Y también hay pagarlo que en tener, efectivo. lo puede pagar con tarjeta, pero lo paga con un pago a fin de mes, no con diferido. Por ejemplo, la tarjeta Diners, Ya, usted tiene crédito corriente y no el corriente, el diferido. ¿Para ya, qué se utilice usted el diferido? Utilícelo para gastos mayores. Es decir, se va a comprar un televisor, se va a comprar un mueble, se va a comprar, por ejemplo, temas que puede pagar con diferidos los seguros, que a veces son unas primas un poco más altas, difiéralas. claro. Entonces, las cosas que tienen un costo mayor o bienes que van a ser más permanentes, páguelo con diferidos. Pero busque también las opciones y las mejores ofertas, porque eso también es algo bueno. A las tarjetas de crédito muchas veces tienen ofertas muy buenas, mejores que ir a pagar en un local, porque hacen volumen. Entonces ellos negocian con los establecimientos para que a sus socios les den mejores condiciones. O también la otra es que utilice tarjetas, por ejemplo, que le dan millas, que les dan cashback, que le dan ese tipo de cosas, porque a la larga usted va acumulando esto y puede canjearlo por bienes y es otra manera de ahorrar, ¿no? Incluso Entonces, ahora con la tarjeta de crédito puedes pagar los servicios, ¿no? Los servicios sí, básicos.
te vas con el recurrente y vas pagando y no hay intereses sobre esto, entonces facilita la consolidación. Es también muy importante que ustedes vean que, o sea, esto debe responder los gastos que usted hace a una planificación. Entonces, hagan una planificación, pongo a disposición de ustedes y de toda la ciudadanía un aporte que nosotros tenemos una plataforma que es financialeducation.es y ahí ustedes pueden ingresar y hacer todas las simulaciones y todos sus presupuestos personales y familiares dentro de esta plataforma, ¿ya? Okay. Es una herramienta que inclusive le va a hacer un analizador de su presupuesto, que va a ver si está en algunos rubros muy alto o muy bajo. Digamos, si usted ha puesto en su presupuesto que va a gastar un 20% de su presupuesto en ropa, digamos así, en la plataforma cuando la analiza le dicen, vea, esto es demasiado, ¿no es cierto? Claro. Tiene que ser menos del rubro de ropa, tiene que ser, es para las mujeres que a veces somos aficionadas a los trapos. Claro, entonces, tener ese cuidado, ¿no? Analizar muy bien. También, ahora que estás hablando del tema de correo electrónico, me permito sugerir algunas cosas. Tengan cuidado del tema de los fraudes. Hoy día hay un fraude que se llama el coronaware, ¿no es cierto? Que son fraudes, normalmente las páginas seguras son aquellas que inician por HTTPS, ¿ok? Entonces, cuando usted ingresa a una página que arranca con HTTPS, es realmente una página segura. Y la otra recomendación es, normalmente, ofertas serias no se manejan desde Gmails o Hotmails o Yahoos, ¿sí? Sino que son cuentas institucionales. Fíjese bien que sea eso, porque si no, podría usted ser presa de algún tipo de hackeo, ¿no? De estafa. Sí. En todo caso, las tarjetas de crédito hemos trabajado muy fuerte desde muchos años en el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Está verificado el establecimiento, se verifica cuando se hace una transacción tanto al usuario como al establecimiento. Entonces, cuando usted hace una transacción con una tarjeta y pasa, es que es una transacción de carácter seguro. Yo me alegro muchísimo que el comercio electrónico esté prosperando. Ha sido una manera para muchos establecimientos de salir adelante y seguir manteniendo su nómina. Y de hecho, como Diners estamos impulsando este rato una cosa que se llama el reto digital Diners, sobre esta cosa de reinventarnos y convertirnos también en digital, lo que en una situación de pandemia también ayuda mucho. También una cosa buena de las compras digitales es que uno muchas veces tiene promociones y puede ir comparando. Entonces, les sugiero que lo haga porque puede encontrar ahorros ahí, si necesita el bien. Sin embargo, todo gasto debería estar contemplado dentro del presupuesto familiar que deberíamos hacer. Y siempre hágase usted una pregunta y enseñe a sus hijos a hacérsela. Es que este bien o esta compra, dos preguntas. Uno, ¿lo necesito o es un gusto? Si es un gusto, ¿me lo puedo permitir? ¿Está en mi presupuesto? Dos, si lo necesito, bueno, qué mejor opción, hay que adquirirlo. Pero solamente hacerse esa pregunta hace que seamos un poco más conscientes de los gastos y que realmente logremos un poco más de prioridad sobre los mismos, ¿no? El dinero de bolsillo es extremadamente peligroso porque uno sale a la calle y se le antoja cualquier cosa. Es cierto. Entonces tenemos que poner un límite a ese monto. Todo miembro de la familia debe tener algo para sus gastos personales. Claro, los más chiquitos no, porque están con las madres, pero me refiero a que tienen que tener algo, pero esas personas deben saber cuánto se puede permitir y cuánto no, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema muy importante, ¿no? De que tengamos un presupuesto bien armado. Yo les invito a que ustedes entren a esta plataforma, porque ahí les va a ir guiando sobre cómo armar y está de acuerdo a los rubros del SRI, que después pueden hacerse como gastos deducibles, pero ser conscientes en este tema de los gastos más responsables, porque en los momentos de crisis, la responsabilidad también es someternos y ser disciplinados en someternos a un presupuesto, ¿sí? Solamente armar el presupuesto les va a dar a ustedes muchos beneficios. Se ha comprobado que una persona que arma un presupuesto, una familia que tiene un presupuesto, ahorra hasta el 30% más que una que no lo hace, imagínate. Hasta el 20% más. 30, wow. Hasta el 30%. 30. Ajá. Dios mío. María Gusta, ¿cuánto tú crees que sea importante ahorrar en el mes? Ganes lo que ganes. ¿El 5, el 10 o más de eso? Dicen que no debería ser menos del 10% y debería oscilar entre el 10 y el 20%. Y además, tú deberías supuestamente tener, lo ideal es que tú tengas 3 veces los ingresos de un mes acumulados, ¿ya?
Esas 3 veces, ¿no es cierto? Significa que tú pudieras afrontar cualquier imprevisto de una manera mucho más eficiente, ¿no? También el ahorro es clave para muchas cosas, sobre todo cuando vamos a comprar bienes que son más costosos. La recomendación no es que te endeudes en el 100%, la recomendación es que te endeudas en el 70%, es decir, que antes hayas ahorrado, porque ahí el costo del dinero te va a salir mucho menor que si no lo haces antes. Entonces, el ahorro debe ser planificado dentro de los gastos. Y si ustedes, como muchas personas, tenemos a veces problemas de separar, porque cuando usted se pone en la lógica, no, yo voy a ahorrar lo que me sobra, nunca se hace. Y la verdad es que no llega a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ponerse algún mecanismo. Hay varios mecanismos. Uno puede hacer que te descuente, adquirir una cuenta de ahorros programado, donde te va descontando apenas si ingresa al mes, te descuenta primerito. Entonces eso se llama pagarse a uno mismo primero. El ahorro debe tener un propósito. ¿Para qué ahorro? Para un viaje, para comprar una vivienda, lo que fuera. Siempre piense que tiene que estar pensando en que está acumulando para algo, ¿no? Ahora, te pregunto algo, ¿el ahorro tiene que ser siempre en dinero? ¿Ese es el ahorro que vale? ¿O se puede ahorrar invirtiendo en una casa, un departamento, algo que tenga plusvalía, por ejemplo? Sí, o sea, yo creo que el tema es primero acumular un cierto monto, ¿no es cierto? Y luego definir en qué lo vas a invertir. Mucho va a depender de las fluctuaciones del mercado. Por ejemplo, este rato adquirir bienes, inmuebles pueden ser barato, porque puede ser que hayan bajado los costos de los inmuebles, pero sin embargo lo que puede ser es que este rato sea difícil alquilar algún bien, etcétera, entonces eso no te va a dar un rendimiento inmediato. Siempre cuando tenemos economías que están debilitadas, por ejemplo, por una crisis, yo siempre digo, traten de ahorrar para un bien productivo. Te voy a poner un ejemplo. Yo digo que el primer amor de los hombres no somos las mujeres, sino los autos. Pero entonces a veces los hombres ahorran para el auto, ¿no? No para casarse. Nosotros somos las mujeres, son las que pensamos en esas cosas románticas. Pero digamos del auto, ¿ya? Digamos que es la misma situación del auto. O sea, piense si es que va a tener, si puede permitirse un auto para pasear, o quizás ese bien puede, no sé, adquirir una camioneta que le va a permitir hacer transporte o hacer o darle un rol más productivo, o delivery, o otras opciones, ¿no es cierto? Entonces, quizás este momento es un momento de priorizar la adquisición más bien de bienes productivos que de bienes que van a ser más suntuarios o para un lujo o para un gusto, ¿no? Eso también es bueno. Y la pregunta que me hacías, Mariela, sí es importante. Hay dos tipos de ahorros. Uno es ahorros en cómo tú compras, ¿no es cierto? Cómo gastas el dinero, pero hay otro tipo de ahorro que tiene que ver, la una que tiene que ver sobre cómo manejamos nuestro hogar, por ejemplo, y lo que es el ahorro en especies. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que es interesante en el manejo de la alacena de la casa, ¿no es cierto? Tú deberías siempre, y esto, por ejemplo, los alemanes son muy estrictos en eso, tú compras una lata, ¿no es cierto?, nueva, ponla atrás para que las que están adelante se gasten primero. Es una cosa de orden, pero que permite que no tú tengas menos desperdicio, que se te caduquen las cosas, y bueno, obviamente eso es plata botada, si es que se te caduca la comida, ¿no es cierto? Entonces, ordena inteligentemente tu alacena. Son temas que ayudan a generar ahorros. Compra siempre con una lista en mano, ¿no? Compra con una lista. La lista te va a decir lo que necesitas. Bueno, si te pegas unos chocolatitos adicionales, ya, pero no te exageres en cosas que no vas a necesitar, ¿no? Entonces, ir al mercado con la mente clara de qué necesitas para vivir y qué no, es muy bueno, es una buena práctica. Es muy bueno también ver todos los ahorros que pudieras hacer en el hogar, ¿no? En general, el orden y la organización ayudan muchísimo a la economía de las familias. Ahora, me gusta, ¿te has fijado que antes a la gente le daba miedo meter las tarjetas de crédito en nuestra área digital? Desde marzo perdimos ese miedo. Sí, y es una cosa buena. Es fantástico, te voy a decir, porque el comercio electrónico hoy en día presenta muchas seguridades y además es un beneficio para el país. Te voy a explicar cómo. Nosotros, al ser un país dolarizado, tenemos que comprar los billetes y se gastan más de 80 millones
no sé, de dólares solamente en adquirir el papel. Un país que usa medios electrónicos va a ser mucho más ágil, menos más costos eficiente. transaccionales y además los recursos que se invertían para eso pueden hacer un ahorro en que el país, tú sabes cuánto necesita para educación, para salud, para tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, tener un comercio electrónico en general, y cuando yo hablo de general no solamente son las tarjetas, son el débito, todos esos mecanismos que a veces la gente tenía miedo, pero en realidad que ahora se ha ido perdiendo y es muy bueno porque, dime o no, Mariela, con tu experiencia, que se agilitan las cosas, se hacen más rápidas y se puede también favorecer a comercios que emplean personas, sobre todo las pymes, que este rato necesitamos mucho que puedan tener negocio para que mantengan el empleo. Claro. Lo que pasa es que ahora las instituciones, tanto públicas como privadas, ya te están permitiendo la digitalización de documentos. Antes no te lo permitían. Tenías que Claro, ir y tal. Ahora pues te lo facilitan. Ahora yo sí. creo que todos estamos empáticamente conectados para poder sacar adelante lo que es el comercio digital y digamos que las transacciones digitales a todo nivel, legales, inclusive legales, porque si no, no se puede, María Augusta. Estamos viviendo otro momento y tal vez mucha gente tal vez se quede en teletrabajo en tiempo indefinido. No lo sabemos. Así, así es, y tenemos que estar flexibles a esos cambios, ¿no es cierto? Claro. Y También el las tema, instituciones. las También las instituciones, instituciones. claro, las instituciones y las personas, ¿no? Y Exacto. además, esto va, yo creo que vamos a estar un buen tiempo en una situación un poco así como mixta, ¿no? Así De es. cosas presenciales, digitales, pero yo de verdad que me contento muchísimo que estemos dando este salto a poder aprender a hacer compras en línea, hacer estos tipos de temas, porque primero nos quitan el miedo a la situación y segundo hay este aporte y tercero tú sabes que los costos operativos de un local no es que no hay costos y hay que cuidar, el comercio electrónico requiere de otro tipo de inversiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los seguimientos, en la logística, para que eso sea exitoso tiene que estar bien hecho, si no, no va a funcionar. Así Pero es. lo que quiero decir es, comenzamos a utilizar las apps de una mejor manera y quizás de una manera más eficiente y eso abarata los costos de los productos y servicios a la larga, ¿no? Y eso es bueno para el país también y para nuestras economías. Es que yo creo que Claro. eso es algo interesante lo que tú mencionas. Claro. Realmente hemos dado un salto, no nos habíamos imaginado, pero adelantamos digitalmente 5 años, María Augusta. Y parece eso mentira, pero todo esto ha pasado durante 2 meses. Así es, durante 2 meses que se da este salto. Y yo te digo, personas hasta de la tercera edad están incorporándose al Sí, mundo digital de una manera porque la necesidad nos obliga. Y eso yo te digo en buena hora porque no solo para esto. Ahora, hay que saber también ver que va a haber cosas que van a poder ser presenciales y otras no van a poder ser presenciales, o más bien dicho, vamos a tener que combinar esto. Pero lo que yo digo es, aprovechemos mejor nuestro tiempo. Esto también puede ayudar a nuestra calidad de vida porque tú inviertes menos tiempo en hacer una serie de transacciones, pero bueno, puedes invertir más tu tiempo en otras. Por ejemplo, viendo el mismo tema de la economía, hay dos maneras de mejorar tu economía. La una es generar ahorros y la otra es generar ingresos. Entonces, oye, yo he visto muchos casos de personas que en esta crisis han surgido como emprendimiento, que la señora que hace los pasteles, que la señora que hace el grooming que va a las mascotas, o sea, una serie de temas que a mí me parece también que es una oportunidad. Y yo estoy tratando de ser muy positiva en la situación, en el sentido de que no podemos quedarnos a llorar, a decir nuestra economía es un desastre y no podemos hacer nada. Yo les digo, las experiencias dicen cosas maravillosas de casos inclusive de países que han estado en peores situaciones. Entonces, más bien pongámonos a pensar en este tema del orden, de la organización, de hacer la planificación y de pensar en estos dos componentes, de dónde ahorro y qué puedo emprender. Hay gente que a veces tiene sus trabajos formales y hace emprendimientos de fin de semana que le generan un ingreso muy interesante. A veces emprendimientos de, no sé, hacer empanadas para los domingos o temas por el estilo que pueden ser también buenos y muy chévere evaluarlos. un buen ingreso. María Augusta Romero, María Augusta Bustamante, muchísimas gracias por estar con nosotros, gerente de responsabilidad social de Diners. Antes que te vayas, María Augusta, ¿cómo está Quito? Quito está, está bien. A ver, Quito está en una situación obviamente posterior de pico que tuvieron en Guayaquil, distinta, ¿no es cierto? Nosotros estamos un poco después,
pero yo diría que la gente también en Quito tiende a ser bastante disciplinada y estoy segura que vamos a salir adelante. Es un desafío, creo que esta semana es clave. Esta semana vamos a ver por qué, cómo nos va. Pero en general, te digo, hay muchas ganas también de abrir los negocios, de poder volver un poquito a unos ciertos niveles de normalidad y eso solo depende de la disciplina que podamos tener. Así es que miren, el llamado es las finanzas, la salud, con disciplina se mejora. ¿Volverán al rojo o no? Mira, hay rumores, pero no sabemos. Hay que esperar lo que diga el alcalde de esta situación. Claro, claro. Estamos todos pues orando para que esta situación finalice. Creo que no solamente Quito, sino también hoy día hablaba con mi hijo Ricardo Mórtola que Latinoamérica entera está complicada. Esperamos que estos picos pasen y podamos otra vez volver a la nueva normalidad. María Augusta, como Muchísimas siempre, gracias. un abrazo. Igual. Sé que en teletrabajo, y es algo que hablábamos antes de que empiece el programa, antes de salir al aire, en teletrabajo, cuando se tiene responsabilidad, se trabaja mucho más y también eficientemente porque los traslados no existen y puedes tener 1000 reuniones en Zoom que se hacen mucho más efectivas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, un llamado. Los ecuatorianos hemos sido muy siempre resilientes, ¿no? Yo recuerdo la crisis del 99, mucha gente fue con mucho esfuerzo, migró, pero salieron adelante, sacaron sus familias adelante y bueno, yo creo que hoy es el momento no solamente de sacar individualmente nuestras familias, sino también de tener una actitud más solidaria entre nosotros, de hacer esfuerzos conjuntos, de ver qué podemos aportar. Cuando uno está en la lógica de qué puedo aportar a los demás, inclusive los productos o servicios que tú das son mucho más acogidos. Así es que pensemos en una lógica de mi economía, pero también la economía de nuestro país. Es importante y cuidémosla. Creo que es un momento de un llamado en ese sentido a reinventarnos y a reanalizar cómo estamos manejando también nuestros recursos. Así es, un momento de análisis muy importante. María Augusta, muchas gracias, un abrazo para ti. Sigue con el trabajo, sorry la interrupción, yo sé que estás a full. Puedes salir. Encantadísima de estar con ustedes. También, muchas gracias. Estaremos otra vez llamándote para poder quiero conversar. Hablar sobre los niños y sobre los jóvenes. Perfecto. Así que la Tati para que lo anote para poder conversar, porque es muy importante también este tema ahora que estamos también de lejos estudiando los niños y los jóvenes, no los que están. Un abrazo, me quedo yo en la radio, puedo seguir en Zoom sin problema. Chao, reina, bye. Chao. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vittorio, CFN, Ceviches de la Rumiñahui, Diners Club y Maggi.